Motivado por la esperanza. La lección para el 18 de mayo del 2024. Querido Jesús, te pido una bendición especial para que estés conmigo en estos 25 minutos del repaso de nuestra lección. Gracias por el privilegio de tener a mi hijo detrás de la cámara y a mi esposa en el piano. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo para el sábado de tarde es de memoria. Y en ese día se dirá, he aquí es nuestro Señor. Miren, desde muy pequeñito a mí me enseñaron a repetir el versículo de memoria. Así que les voy a pedir que se lo memoricen. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Es fácil. He aquí, este es nuestro Señor. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación. Lo último que pierde el hombre es la esperanza. Puede perder la salud, puede perder el dinero, puede perder las amistades, la familia, la esposa se va, lo deja. Pero lo último que pierde el hombre es la esperanza. Si pierde la esperanza, se muere. ¿Y qué esperanza estamos hablando? No estamos hablando de tu esperanza que te enseñó la clase de escuela sabática. Esperanza Aliaga, que me enseñó a mí desde muy niñito. No estamos hablando de Esperanza Guerrero, que brilla en nuestro salón, una de las chicas más lindas del colegio. Estamos hablando de la única esperanza que viene del cielo. La segunda venida de Jesús. Es el tema central de la Biblia. Es un hilo dorado que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha estimado que hay 1845 referencias a la segunda venida y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, 300 referencias al regreso de Cristo. 1 de cada 25 versículos lo menciona. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a este grande evento. Después de la Reforma, en Europa se hundió y se vio obstaculizada por divisiones y luchas. Pero pronto vino Estados Unidos y en Estados Unidos surgió la esperanza, el movimiento que despertaba de Juan 14, 1 al 3. Un movimiento que se basaba, se solidificaba en el estudio de Juan 14, 1 al 3. Que tu corazón no se moleste, que no sienta miedo, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Me voy a preparar un lugar para ti. Y si voy a prepararlo, un lugar para ti, volveré de nuevo y te recibiré para mí mismo, que donde yo esté, allí también tú puedas estar. Los reformadores protestantes, los peregrinos que se fueron de Holanda hacia el Nuevo Mundo, anhelaban la venida de Cristo. Para ellos, la segunda venida de Cristo fue un acontecimiento alegre que esperaban con impaciencia. John Wycliffe esperaba la venida de Cristo. Calvino esperaba la venida de Cristo. Martín Lutero esperaba la venida de Cristo. Para los hombres y mujeres fieles de Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que abrazar, no algo que había que temer. El versículo para el lunes, Apocalipsis 1:7. He aquí Él viene, otra vez. Él viene con nubes, y todos los ojos lo verán, incluso los que lo perforaron, los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra llorarán por Él. Aún así, ven, Señor Jesús. La única manera de estar preparados para la venida de Cristo es orando, estudiando la Biblia,
e invitando a una persona para nuestro Señor Jesús. Muchos lugares de la Biblia. Lee la palabra, soporta la lámpara y trae ofrendas quemadas en oración a nuestro Señor Jesús. El martes tiene un versículo y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y así tenemos confirmada la palabra profética, que haces bien en tener en cuenta como una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanece. Hermanos, algunos me han preguntado, ¿y por qué Lutero no guardaba el sábado? Bien sencillo, porque la luz es progresiva. La revelación es progresiva. No sucede de la noche a la mañana. Hasta que amanezca el día significa poco a poco la verdad. Se restaurará a través de la Edad Media, aquí por allá, doctrina, otra doctrina, y va saliendo la luz hasta que el día es perfecto. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de ninguna interpretación privada. El versículo para el miércoles, Mateo 24:36. Pero sobre ese día, miren, este texto es importantísimo. Pero sobre ese día u hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Misteriosamente, excluido de saber que el día y la hora de su regreso, Él mismo va a regresar. Si bien algunos apuntan este versículo como evidencia de que Cristo no fue divino, es consistente con los 33 años de su ministerio en la tierra. Como un Dios totalmente humano, un Dios totalmente divino, Jesús fue capaz de crecer tanto física como intelectualmente después de su nacimiento. Al mismo tiempo, siempre fue moralmente perfecto y sabía todas las cosas como el Hijo de Dios, pero tenía hambre, tenía sed, se cansaba, tenía un límite durante los 33 años. Por cualquier razón y de cualquier manera, solo Dios Padre conoce el momento exacto de la segunda venida de Cristo. Filipenses 2:6, aunque estaba en forma de Dios, no contaba la igualdad con Dios como algo que debía ser aferrado, sino que se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo, naciendo en la semejante a los hombres. El mensaje más claro de este comentario es que fijar el momento del regreso de Cristo es una búsqueda sin esperanza. No se puede saber. Cualquier maestro, grupo religioso o secta que intente asignar una fecha para el regreso de Cristo está diciendo pura falsedad, pura mentira. Y punto. Ningún ser humano puede saber más sobre el momento del regreso de Cristo. Y punto. Cuando ocurran estos signos dramáticos de Mateo 24, todos sabrán que el fin ha llegado. Pero hasta entonces, nada en el plan revelado de Dios para la historia futura se interpone en el camino. Jesús está cerca, de pie a las puertas, Mateo 24. Podría llegar en cualquier momento. Y si te mueres, ¿cuál es el problema? Estás listo. Y si me muero, ¿cuál es el problema? Estoy listo. No basado en una fecha, no basado en una hora, sino en el deseo de buscarlo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, de rodillas, preparándome de rodillas, leyendo la palabra de rodillas e invitando a una persona a la iglesia adventista de Acton y de Palmdale. Termino con el jueves. El espíritu de profecía para el jueves se encuentra en la página 288 de La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos. Todo lo que se construye sobre la autoridad del hombre será derrocado. Pero lo que está fundado en la roca de la palabra inmutable de Dios se mantendrá para siempre. Y la pregunta del viernes, que la quiero responder: ¿qué lecciones podemos aprender de la experiencia de William Miller?
En primer lugar, aceptar que nos equivocamos, hermano. Él era bautista, pero tenía la fe adventista y se equivocó. En segundo lugar, no debemos andar buscando fechas, ni dentro de la Biblia, ni fuera de la Biblia, porque si andamos buscando fechas, vamos a caer en el gran chasco, en la tragedia de haber esperado, y vamos a llorar, gemir y crujir. Quiero evitarte lágrimas. No te preocupes por la fecha. Si vives, vives para Cristo. Y si mueres, ganas, porque no te preocupaste por la fecha y la ira y la hora. Fecha y hora trae ansiedad, trae incertidumbre, trae desesperación. Pero orar a las 5, buscarlo a las 5 y salir con un canto en el corazón trae esperanza, que es lo opuesto a la desesperación. Termino con el relato de la lección. William Miller nació en 1782 y murió en 1849. O sea, 5 años después del chasco. Murió de amor, murió de dolor, murió de incertidumbre, pero también murió de un chasco tremendo 5 años después del gran chasco. Guillermo Miller, como se lo conoce en español, observó que los eventos predichos por las profecías se cumplían con precisión. Los 400 años de la estancia de los descendientes de Abraham, los 40 años que desembocaron en el desierto de Israel, los 70 años del cautiverio de Israel. Y mientras Guillermo Miller estudiaba las profecías, comparando las escrituras con las palabras, con otras escrituras, concluyó que si Dios tenía un calendario divino a lo largo de la Biblia, Dios debe tener un horario divino cuando se trata de la segunda venida del Señor. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¡Qué triste conclusión! Daniel 8:14 fue todo. Jesús vendría al final de los 2300 años. Hizo las matemáticas. Aceptó la opinión popular de la limpieza del santuario, la purificación de la tierra, el fuego que quemaría todos los pecados de los hombres. Estudió diligentemente las Escrituras. Entendió el evento de la importancia, era estupenda. Le hizo una prueba a Dios. Si nadie me pide, no voy. Si nadie me llama, no voy. Si nadie me invita a la iglesia bautista, no voy. Pero inmediatamente vino un niño que lo invitó a predicar. Y cuando ese niño dijo, mi papá no está en el púlpito y no va a estar presente, entonces él dijo, esa fue la respuesta de Dios. Voy a ir, voy a predicar porque ya tengo una prueba. Pero se quedó otra vez orando. Tiene que venir otra persona. Y al siguiente semana vino otra persona y dijo, ya está todo. Hermano, discúlpame. Pero cualquier prueba subjetiva, mística, que no parte de la palabra de Dios, de un aquí está escrito, está condenada a fracasar. El punto de partida de sus 70 semanas fue la marcha del comando para restaurar y construir Jerusalén, Daniel 9:25, y se entusiasmó. Guillermo Miller sabía que si tenía esa fecha, podría conocer el comienzo de las 70 semanas. E investigó la profecía de las 70 semanas. El decreto de Artajerjes, rey de Persia, daba exactamente en 457 a.C. Este decreto fue el último de los 3 decretos que permitieron a los judíos regresar para reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios del culto del templo. Este tercer decreto fue el más completo y marca el comienzo de la profecía de los 2300 días. Esto nos lleva a 1844 y Guillermo, nacido el 15 de febrero de 1782, había nacido en Pittsfield, Massachusetts, hijo del capitán William Miller. Y cuando era niño pequeño, su familia se había mudado a Nueva York y su madre le había proporcionado educación en el hogar hasta que Guillermo asistió a la escuela del distrito de East Putney. La lectura siguió siendo parte de los estudios. Y leyó
1844. Se casó con Lucy Smith en 1803. Los recién casados se mudan a Putney y Miller se convierte en un agricultor. Sirve a la comunidad. Fue elegido como policía. Fue un sheriff de su juez de paz. Y los historiadores informan que tuvo un tremendo éxito financiero. Junto con sus deberes comunitarios, Guillermo se convierte en teniente en la milicia de Vermont. Y los primeros adventistas creen que el santuario es la tierra y creen la predicación de Guillermo Miller. Era la tierra. Asumieron que Cristo vendría a purificar la tierra. Y eso ocurriría en 1844. Sin embargo, Mateo 24:42 debe haber sido pasado por alto por el molinero. Ten cuidado, entonces, porque no sabes a qué hora va a venir tu Salvador. Lo pasó por alto este texto. ¿Alguna vez pensaste por qué Jesús no estableció el día y la hora de su regreso? En el siglo pasado, un grupo de hombres y mujeres siguieron a Guillermo Miller. Descubrieron la profecía que supuestamente señalaba el 22 de octubre de 1844. Investigando las escrituras, descubrieron que en ese día el santuario purificado era la tierra. Y llegaron a la conclusión de que la única forma que la tierra pueda ser purificada era por la presencia de Jesús. Por lo tanto, esos hombres comenzaron a predicar que el 22 de octubre de 1844 Jesús regresaría a esta tierra. Y la historia dice que alrededor de 2 millones de personas vendieron todo, entregaron todo, regalaron todo, sacrificaron todo lo que tenían y se prepararon para conocer a Jesús, para el encuentro con Dios. Massachusetts al encuentro con Dios, Nueva York al encuentro con Jesús. Pero la historia también registra cómo Jesús no llegó en la fecha esperada. Cuando lloraron toda la noche, dijeron de repente es el día siguiente, se equivocaron en la fecha y esperaron toda la noche, de rodillas, leyendo la palabra, cantando, alzando los brazos. Y Jesús no vino. Y siguieron a llorar. Y algo amargo sintieron en el vientre. Se fueron a sus casas tristes, se fueron a sus casas amargos, se fueron a sus casas dolidos. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos esperaban a Jesús el 22 de octubre? 2 millones de personas. 2 millones de personas que después del gran chasco, casi de los 2 millones de personas que regresaron a la vida normal, que regresaron a la vida agnóstica, que regresaron a la vida mundana, 200 de los 2 millones regresaron a Jesús. Unos regresaron a unirse a los Shakers, otros se unieron a la secta de Madre Ann Lee, la fundadora de los Shakers. Otros se volvieron enemigos de la iglesia. Nunca más quisieron saber nada sobre Jesús. No más evangelio, más apostasía, más agnosticismo, más ateísmo. La dolorosa experiencia del 22 de octubre incluye la respuesta de por qué Dios no estableció la fecha de la llegada de Jesús a la tierra en las Escrituras. Interesado y egoísta, como el ser humano es, incluso en las cosas espirituales, sin duda viviría dando rienda suelta a sus instintos. Y cuando queda poco tiempo para el regreso de Cristo, liquidaría las cuentas, trataría de ganar a Dios, estando listo, entre comillas, para el encuentro con Jesús. Por esa razón, en cada intento de llevar a la iglesia, lo dice el pastor Bullón, al reavivamiento, enfatizamos demasiado la proximidad del regreso de Jesús, enfatizamos la ley dominical, enfatizamos demasiado la persecución, la marca de la bestia, la proximidad, la fecha, estamos a las puertas.
Todos los intentos alarmistas como una experiencia de terrorismo espiritual, de mostrar a la iglesia que el momento de la angustia y el fin del mundo nunca será capaz de llevar a la iglesia a un auténtico espíritu de reavivamiento y reforma espiritual. Me estoy preparando para que Cristo vuelva para Navidad. Me estoy preparando para que Cristo venga para el Día de Acción de Gracias. Me estoy preparando, Cristo viene el 4 de julio, Día de la Independencia. Muy bien. ¿Y qué pasa si no viene para el Día de la Independencia? ¿Y qué pasa si no viene para Navidad? ¿Y qué pasa si no viene para el Día de Acción de Gracias? ¿Qué pasa si Cristo no viene para el 2030? ¿Qué pasa si Cristo no viene para el 2040? ¿Qué pasa si Cristo no viene para el 2050? ¿Qué pasa? La vida del cristiano no es un juego de ajedrez en el que tienes que estar alerta para dar el jaque mate final y ganar la salvación. Estar listo para la segunda venida de Jesús no es algo que hagas de la noche anterior. No es algo que hagas la semana anterior. No es algo que hagas el verano anterior. No es algo que tengas que responder porque el pastor predicó muy bonito y te dio miedo. La preparación correcta para la segunda venida es una relación permanente con Jesús. Una relación de 80 años con Jesús. La vida cristiana es una experiencia de amor con la salvación de la persona, Jesús. El ser humano en este planeta aprende a disfrutar de la compañía diaria y permanente con Jesús y se prepara para continuar esa experiencia por toda la eternidad cuando Jesús regrese. El regreso de Cristo es una realidad. Todo en la profecía indica que Cristo está en las puertas. Pero eso no es lo que debería motivar nuestro amor y nuestro servicio a Dios. Por eso Jesús dijo, ten cuidado entonces, porque no sabes a qué hora vendrá tu Señor. Lo que debería motivar nuestro amor y nuestro servicio a Dios no es la proximidad, sino el Calvario, la sangre, la corona, la resurrección, la ropa doblada, el amor, la abnegación, el sacrificio, el martirio y la muerte de nuestro Señor Jesús, que nos da vida, salvación y eternidad.